Ahora el Señor en este capítulo 38 nos va a volver a hablar. ¿Cuál era la situación? ¿Qué estaba ocurriendo, no? Transcurre el tiempo en la familia como en nuestras familias también va transcurriendo el tiempo, las cosas van cambiando. Yo he titulado esta predicación Abriendo brecha y vais a ver por qué al final en el versículo 30 por qué la he titulado así, ¿eh? Pero hay un subtítulo que es que Dios llega allí donde tú te encuentras. Dios llega allí donde tú te encuentras. Dios irrumpió por medio del Evangelio en la humanidad. Se hizo hombre, irrumpió. El reino de los cielos se hizo evidente en esta tierra y cercano en Cristo. ¿Es así o no? Dios irrumpió en la persona de Cristo y se hizo cercano. Fijaros que el Evangelio siempre comienza igual. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, cuando hablo de abriendo brecha, ¿quién abre esa brecha? Esa brecha, evidentemente, la abre el mismo Señor. Vamos a ver qué ocurre en la vida de Judá. Judá es el cuarto hijo de Jacob. ¿Y con quién lo tuvo? Con Lea. Es el cuarto. Y vamos a ver qué estaba sucediendo, en qué situación se encontraba Judá, este hombre. Y además de eso vamos a ver cómo el Señor garantiza que a través de Judá va a llegar el Redentor, va a llegar el Mesías. Porque, y esto quiero dejarlo muy claro, por si acaso yo sé que lo sabéis, pero para que nadie tenga la menor duda. O sea, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de un Redentor, habla de Cristo. Y todo lo que leas en la Biblia te habla de redención y te habla de Cristo y te lleva a Cristo. Por eso lo que tienes que buscar cada vez que leas la Biblia es ¿qué me está diciendo esto a mí acerca de Cristo? ¿Qué me está revelando de Cristo? Es igual que estés leyendo Génesis, que estés leyendo Apocalipsis. Hoy vamos a ver precisamente un ejemplo de esto muy claro, muy claro. Vamos a ver la trayectoria de la Biblia hablando del Mesías. Pero vamos allá, vamos al capítulo 38 de Apocalipsis. Os situáis ahí, capítulo 38. Luego, además, os invito a que lo leáis en casa tranquilamente, detalladamente durante la semana. Después de haber escuchado todo lo que vamos a decir hoy, luego ya vosotros leerlo y releerlo y pedirle al Señor que os explique, ¿no? Que os enseñe. Dice así el capítulo 38 de Génesis, verso 1. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulán. ¿Qué hizo Judá? Se estaba alejando de su familia. Él había, como hemos dicho antes, habían tenido un proceso durísimo de hacer vender a su hermano José. Han vuelto a su padre Jacob, le han mentido. Está pasando el tiempo y Judá dice, mira, me voy de este ambiente ya, me voy a alejar un poco. Y se va a un sitio que se llama Adulán. Adulán significa refugio. ¿Qué estaba buscando Judá? Un refugio. ¿Pero en su casa? No. ¿En su familia? No. Lo está buscando fuera. Y vamos a ver que es precisamente donde no debe. Pero vamos a seguir. Donde se quedó con un hombre llamado Gira. Hombre, se ha echado un amiguete de Adulán, que se llama Gira. Allí vio a una mujer canánea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Er significa vigilante, vigilante. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán, fuerte, significa fuerte. Y además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela, que significa acantilado rocoso. Es algo así como rocoso, como duro. Cuando nació Sela, ellos vivían en Quezib. Y me dirás, ¿y qué significa Quezib? Ya que has empezado, Andrés. Pues Quezib significa mentira, engaño. O sea, que Judá deja su familia, deja su casa, buscando un refugio y termina ¿dónde? En Quezib. Termina engañado. Termina en mentira. Termina en engaño. Pero vamos a seguir. Parece que Judá se está alejando de sus hermanos, pero lo que está haciendo es meterse en un pozo bastante serio, ¿verdad?
Aunque quieras escapar a veces por tus fuerzas o por tus medios de las cosas de nuestro pasado, de nuestros errores, por nuestros medios no lo vamos a conseguir. Lo único que conseguimos es embarrarnos más, enfangarnos más. Verso 6, 38:6. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su primogénito, el hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar, que significa palmera. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. No es el único caso que vemos en la Biblia donde el Señor quita la vida de una persona. Mira, estamos hablando de Dios y cuando hablamos de Dios estamos hablando de el que todo lo conoce. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿tú crees que un Dios que lo conoce todo puede ver que una persona no tiene ningún remedio? Ananías y Safira, luego veremos también a su hermano Onán, y hay más casos. Dios en su omnisciencia puede saber que una persona no tiene remedio, que haga lo que haga nunca se va a volver a él. No porque él no quiera, no porque Dios no quiera, sino porque esa persona no va a querer. Era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes darle un heredero a tu hermano. Y diréis, bueno, ley, pero todavía hasta Moisés no llega a la ley. Y es cierto. Lo que pasa es que hay una ley, digamos, escrita en las personas que sabían que lo importante era darle herederos, continuar con la familia, y ellos ya tenían una costumbre que era si un hombre moría, el hermano siguiente le daba descendencia y ese descendiente, ese hijo, era como si fuera hijo del hermano. Eso era una ley. Luego esto se convertiría en la ley del levirato. Luego veremos cómo Ruth, por ejemplo, entra por Booz en esa ley, ¿vale? Entonces diréis, bueno, aquí dice que la ley exige al hermano de un hombre. Bueno, esa ley era una ley ya natural que ellos conocían y que aplicaban, pero no es la ley del levirato, lógicamente, sino el germen de la ley del levirato. Poco lío, ¿no? Lo del levirato, pero lo conocéis, ¿verdad? Porque sois bien conocedores de la palabra. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también lo quitó la vida. Bueno, de aquí viene la palabra de Onán, viene la palabra onanismo, mal aplicada, porque no tiene nada que ver. Pero eso sería tema para otro momento. Ahora es Judá quien va a tener que soportar la pérdida de 2 hijos. Hasta ahora ellos habían vendido a José y le habían dicho a su padre que posiblemente habría muerto, ¿no? Pero ahora va a ser él el que va a tener que pasar por esa experiencia tan dura de perder 2 hijos y además de eso, temer por la vida del tercero. Porque él, Judá, cree que la culpa es de Tamar, no de sus hijos. Esto qué común es entre los mortales, ¿verdad? No, mi hijo, mi hija... no, son las amistades, son las compañías. Aquí en este caso Judá, el pobre hombre, pues pensó que la culpable de lo que le estaba pasando a sus hijos era precisamente Tamar. No, no era Tamar, lo dice la palabra, era su maldad, la maldad de ellos. Vamos al verso 11, seguimos adelantando. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela, el tercero, tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero, en realidad, Judá no pensaba hacerlo, porque temía que Sela también muriera igual que sus 2 hermanos. O sea, decía, la culpable es Tamar. Como se case con ella, también se va a morir este. Dice, mira, no se lo voy a dar. Pero él le engaña, le dice, tú vete como viuda, vuélvete. Cumplido el periodo del luto,
Perdón. Unos años después murió la esposa de Judá, y cumplido el periodo del luto, Judá y su amigo Hira, que se debieron hacer muy amigos, el adulamita, subieron a Timna. ¿Qué significa Timna? Refrenamiento. Refrenamiento o porción, pero bueno, refrenar. Para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela, el tercer hijo de Judá, había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim. ¿Qué significa Enaim? Abrir los ojos. Curioso. Mira, estamos leyendo Génesis y si tú quieres entender bien la Biblia te conviene que vayas al origen de las palabras. Al origen de las palabras para poder entenderla bien. Es decir, ellos van hacia una ciudad donde se celebra una fiesta, la de la esquila de las ovejas, y allí había todo tipo de desenfrenos. Entonces esa ciudad, Timna, es una ciudad de refrenamiento, o donde le va a servir a él de refrenamiento, pero tiene que pasar por una ciudad que se llama Abrir los Ojos. ¿En qué ciudad terminó Judá con su familia? En Quezif. ¿Qué significaba Quezif? Mentira, engaño. ¿Y hacia dónde va ahora con su amigo Hira? Hacia refrenamiento, pero va a pasar por abrir los ojos. ¿Y quién está en esa ciudad de Enaim? Tamar. Mirad, cada vez que aparece una mujer en el Antiguo Testamento y tiene relación con la redención, es súper importante que nos paremos. Tamar es muy importante, así como Ruth, así como Rahab, así como María. Luego lo vamos a leer al final. Pero cuidado, cuando aparece una mujer y toma protagonismo en la historia bíblica, es súper importante. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. ¿Quién? ¿Él a ella o ella a él? Él. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. Claro, él ya es viudo, ella también es viuda. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Para ser refrenado, Judá, para parar ese descenso que va llevando vertiginoso hacia el mal, va a necesitar que Dios le abra los ojos. Y Dios usa muchas veces las circunstancias que nos rodean para abrirnos los ojos como hijos suyos. Aunque somos hijos suyos e hijas suyas, Dios a veces utiliza las circunstancias y personas que a veces ni sospechamos para abrirnos los ojos. En este caso a Judá se los van a abrir, pero bien abiertos. ¿A que sí? Conocéis la historia, ¿verdad? Cuando leemos esta historia así de pasada nos parece una historia rocambolesca, ¿no? De bueno, ¿qué pinta esto en la Biblia? Vaya engaño. Él la engaña a ella con el hijo le dice que le va a dar al hijo, no se lo da, ella se disfraza. Ella realmente lo que está pretendiendo es tener un heredero. Pero vamos al verso 17. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, le prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás ese cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, le dijo Judá. Y ella contestó, déjame tu sello de identidad. Es decir, déjame tu carnet de identidad. Lo que haga falta. Lo que haga falta. No solamente déjame tu sello de identidad, le dice, déjame tu sello de identidad junto con tu bordón, tu cordón, y que al final podía ser lo que sujetaba, que era algo muy personal, y el bastón que llevas, 3 cosas, para que no tengas ninguna duda de lo que te va a pasar luego. Para que no tengas ninguna duda.
Dice, entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. O sea que en ese caso Tamar no es que pretendiera tener una vida promiscua ni nada por el estilo. Ella tenía un objetivo que era tener un descendiente y de Judá. Si no podía a través de sus hijos, de él. Verso 20. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Enaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira contestó a dónde estaba Judá y regresó donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja, le dijo Judá, deja que se quede con las cosas que le di. Envié el cabrito, tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. ¿Qué le preocupaba a Judá? Le preocupaba que la gente se riera ya de él por lo que había hecho, ¿verdad? ¿Vemos el descenso de Judá? ¿Vemos cómo está descendiendo? ¿Dónde se está metiendo? ¿Lo estás viendo? A veces nosotros nos metemos en líos sin querer, ¿eh? Y el Señor tiene que abrirnos los ojos. Verso 24. Unos 3 meses después le dijo a Judá, le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¿Y qué dijo Judá? ¿Qué dijo? Sáquenla y quémenla. Ahí está el juez, el puro, el santo. ¿Os acordáis de la mujer encontrada en adulterio que le llevan a Jesús también? ¿Dónde estaba el muchachote? Porque alguien sería el que estaba con ella, ¿no? Judá dice, sáquenla y quémenla. Ordenó Judá, o sea, lo ordena. Pero cuando la sacaban para matarla, o sea, cuidado porque están a punto ya de matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela, y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. No se trata de ninguna relación prolongada, pero cuando dice Judá, ella es más justa que yo, ¿qué le ha sucedido? Se le han abierto los ojos, pero como faros de coche, ¿eh? A veces el Señor, cuando nos estamos metiendo en terrenos resbaladizos, te dice, clama a mí, invoca mi nombre, y tú sigues buscando refugio, sigues buscando solución en otras cosas, te vas hundiendo, te vas hundiendo, te vas hundiendo, y Dios tiene que hacer algo para decirte, tranquilo, abre los ojos, que yo te amo. Génesis 38, 27. Estamos en los 3 últimos versículos. 27. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Ahora vemos de dónde viene el título de la predicación, abriendo brecha. Y lo llamaron Fares, que luego, derivando con el tiempo, acabará siendo el apellido Pérez, que tanto conocemos nosotros. ¿Sí? Es como una prolongación de Fares. Al final deriva en Pérez. Y luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Zera. Cuando nosotros nos vemos incapaces
de encontrar una salida a alguna situación en la que nos hemos metido, Dios tiene que abrir nuestros ojos y tiene que irrumpir en nuestra vida cuando nosotros lo invocamos, se la solicitamos. Porque ¿qué es invocar el nombre del Señor? Sino contar con sus medios. ¿Qué es invocar el nombre de Jesús? Sino rogarle que Él intervenga en esa situación que estamos viviendo. ¿Qué hacemos cuando estamos de par de mañana orando para que el Señor nos dé una salida a algo que nos está sucediendo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor para romper ese círculo vicioso en el que nos hemos metido? Abriendo brecha. ¡Qué bonito! Sabíais, ¿no? Ya que el nombre de Fares significa abrir brecha, ¿no? Como él se adelanta a su hermano, aunque parecía que su hermano iba a salir antes. Pero cuidado, porque con Fares llega la bendición, y digo la bendición con mayúsculas, porque vamos a ver cómo a lo largo de la Biblia aparece el nombre de Fares. Fijaros bien, al finalizar el libro de Ruth, en el capítulo 4 de Ruth, capítulo 4, versos 11 y 12, leemos lo siguiente. Esto ya se había convertido en una bendición que se decían entre los judíos, los unos a los otros. Se decía, nosotros somos testigos, es decir, los ancianos de la comunidad decían que eran testigos de que Booz había redimido a Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿Era del pueblo judío? No. ¿De qué pueblo era? Moabita. Y dicen los ancianos, nosotros somos testigos y que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y esa era la bendición que daban sobre la persona que redimía. Y dice, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, Ruth, que sean como los de nuestro antepasado, Fares. Ahí aparece otra vez Fares. Qué importante, ¿verdad?, la historia bíblica. A veces podemos leer un capítulo como el 38 y pasarlo por alto, pero es que se va desarrollando a lo largo de toda la palabra. Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Bendito sea el Señor. Cómo se abre camino el Señor con los siglos, con los años, como algo que parece que no tenía importancia, qué importante es para el Señor, qué importante es para el Señor y qué importante eres para el Señor. Pero vamos allá, dice Isaías 22, es un versículo muy sencillo, Isaías 22. A que lo recordamos, Dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿El hombro de quién? De Jesús, del Mesías. Cuando Él abra, nadie cerrará. Y cuando Él cierre, nadie abrirá. Y si te vas a Mateo, en el capítulo 1, leemos lo siguiente. Capítulo de Mateo, capítulo 1, verso 1. El siguiente es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Zera. La madre fue Tamar. Ponlo con rojo en tu Biblia, subráyalo con rojo, Tamar. Seguimos. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, y Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, y Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue padre de David, y así hasta quién llegamos, Pedro, hasta Jesús. El Señor está usando a mujeres que no son de su pueblo, está abriendo brecha, está haciendo que el Mesías llegue hasta la humanidad. Ese es su propósito desde el principio. Y Dios está dispuesto a llegar a tu vida, ahí donde te encuentres, sea cual sea la situación en la que estás tú viviendo, sea cual sea lo que tú estás experimentando, Dios está esperando a que le invoques para abrir brecha y llegar hasta ahí, hasta donde tú estás. Porque Él te ama, Él tiene el deseo de bendecirte,
Él ha hecho todo lo que tenía que hacer por medio de Jesús. Y ese Jesús, si ya lo conoces, si ya has tenido un encuentro con Él, es el mismo. Y si todavía no lo conoces, hoy es el día en que puedes conocer a Jesús, puedes tener un encuentro con Él. Porque ese es el mensaje del Evangelio. No que tú tienes que ir a Dios, sino que Dios vino y se hizo hombre como nosotros. Que Él vino a irrumpir en esta humanidad, que Él vino a hacer una brecha para entrar hasta donde nosotros nos encontrábamos. Y que hoy sigue llegando allí donde nosotros nos encontramos. No sé cuál es tu situación. Cada uno de nosotros vivimos situaciones difíciles. Yo no te voy a contar mis penas, ni mis batallas, ni mis luchas. Pero yo todos los días necesito invocar el nombre de Jesús. Yo todos los días cuando me levanto tengo que pedir al Señor, Señor, afronto este día con la esperanza que tú pones en mí. Afronto este día con esperanza, porque tú me das esperanza. Mira, si te paras a escuchar las noticias y te pones a dejar que todo eso te bombardee, de verdad que se te quita la esperanza, te hunde. Pero si lees el Evangelio, si lees la palabra, lo que vas a encontrar es esperanza, es brecha, es salida, es que hay un Dios que está operando, que está, pero no lejano. Mira, si tu Dios es un Dios lejano, no es el mismo Dios del que habla la Biblia. El Dios del que habla la Biblia es un Dios cercano, es un Dios que está deseoso de llegar donde tú estás, es un Dios que quiere participar de tus problemas. Acercaos con confianza al trono de la gracia. Ese es el Dios de la Biblia. La diferencia entre un mundo perdido y entre los redimidos es que los redimidos invocan el nombre de Jesús. Pero tenemos que vivir en un mundo rodeado de maldad, de problemas, de esfuerzo. ¿Qué te diferencia del resto del mundo? Que invocas a Jesús. ¿Qué hemos hecho esta mañana aquí? Adorar a Jesús. Le hemos dicho que tú seas el centro. Pero como diría Eileen, pero conscientemente le pedimos al Señor que sea el centro de nuestra vida. Tú quizás también tengas alguna similitud con Judá, o te puedas ver identificado con Judá. Quizás te puedas ver en situaciones muy complejas. Quizás te has metido allí donde no debías. Quizás has buscado refugio donde no debías. Quizás has acabado en la casa del engaño, en la casa de la mentira. Y necesitas salir de ahí. Necesitas invocar el nombre de Jesús. Necesitas decirle al Señor, y yo te animo en esta mañana, que le digas al Señor, Señor, abre brecha y llega hasta mí. Siempre me has asistido, siempre me has ayudado, siempre me has sostenido. ¿Cómo no lo vas a hacer ahora? ¿Os acordáis de aquellos apóstoles cuando iban en la barca y se levanta la tempestad? Que dicen, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? ¿Y qué tiene que decir Jesús? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Si yo voy aquí dormido, voy con vosotros, pero voy tranquilo. El Señor sorprendentemente va a llegar ahí donde tú estás, y tienes un privilegio inmenso. Si has conocido a Cristo, tienes un privilegio que no tienen muchas personas. Es que Él te invita a invocar su nombre, a solicitar sus recursos, los recursos que son ilimitados. Vamos, ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia lo sabe todo. Sabe cuál es tu situación. Está esperando a que tú le invoques, que tú le llames, que tú le solicites sus recursos, que tú le solicites que te abra brecha. Hemos dicho que Jesucristo, y en Jesucristo Dios nos restaura, Dios nos reconcilia, Dios nos rescata, Dios nos traslada, Dios nos compra, Dios perdona nuestros pecados, Dios nos pone en comunión consigo mismo y Dios nos pone en comunión con otras personas. Ahora bien, y para acabar, me gustaría dejarte unos versículos que hablan también de la brecha.
porque curiosamente cuando te pones a profundizar en la palabra te das cuenta cuántas veces en la Biblia aparece, o bien Fares, o bien la palabra brecha. Dice en Miqueas capítulo 2, verso 12, dice Miqueas capítulo 2, verso 12, ciertamente os reuniré a todos, oh Israel, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. Y dice, el que abre brecha subirá delante de ellos. Qué hermoso. No te lo pierdas. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, muy similar a la Reina Valera. Fíjate bien, subráyalo si quieres, este versículo. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirá brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y el Señor a su cabeza. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¡Qué promesa!, ¿verdad? Dice que Él los va a reunir, ese remanente va a ser reunido, y que el Señor va a abrir una brecha y que vamos a entrar y salir. Cuando Jesús habla de que Él es la puerta, dice, y entrarán y saldrán y encontrarán pastos verdes. La Biblia habla de principio a fin del mismo Señor, del que abre brecha, del que se acerca a las personas. A veces nosotros como personas religiosas le ponemos condiciones a las personas para que se acerquen a Cristo, y es Cristo el que se acerca a ellas, que es a lo que nos tenemos que dedicar, acercar a Cristo a las personas. Apocalipsis 3:7 escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este es el mensaje. Vemos como desde Génesis hasta Apocalipsis es lo mismo. Es un redentor. Es un deseo de redimir a las personas. Espero que el Dios en el que tú crees no sea un Dios distante. No sea un Dios que no pueda hacer nada por ti. Espero que tu Dios sea el Dios que nos presenta la Biblia. Ese Dios que se abre camino, que irrumpe hasta ahí, hasta donde tú estás. Se preocupa por tu problema, por tu situación. Jesucristo hoy te está bendiciendo. Hoy te está dejando un mensaje, pero un mensaje muy serio, que es, usa mis recursos, invócame a mí. Y de manera sorprendente, el Señor va a llegar ahí donde tú estás. Te va a hablar. Te va a decir, quizás estás en un camino descendente o estás dando vueltas y vueltas y más vueltas y no encuentras la salida. Dice, pero si la salida siempre es la misma, soy yo. El que abre la brecha soy yo. ¿No te das cuenta? Eso es lo que nos dice el Señor, a ti y a mí. Por lo tanto, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Voy a hacer una oración. Si tú ahí, inclinado en el banco donde estás, sientes el deseo de solicitarle al Señor que irrumpa en tu vida.